Qué valioso es el Cristo de la cruz. A veces meditamos muy poco en lo que significa nuestra salvación. Pero, ¿qué sería de nuestra salvación sin Cristo, sin un mediador, sin un sustituto? Pero qué bueno que ese Cordero inmolado se exaltó sobre todos. Él venció sobre todos. Inclusive se exaltó como rey en medio de su propio pueblo, de su remanente. Por favor, ubíquense en Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijo de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Padre, gracias por tu palabra, tan profunda, sin igual, trascendente, pero a la vez tan sencilla. Tú te revelaste para llegar a la mente del más sencillo, así también del más entendido. Por eso te ruego que yo no sea un estorbo a tu palabra, sino que al contrario, pueda comunicarla con fidelidad. En cuanto a mis hermanos, por favor, su propio pecado, su cansancio, sus pensamientos y aquellas cosas que lo afanan, no sean estorbo para que tu palabra llegue a sus corazones. Edifícalos, por favor, edifícanos. En cuanto a los que no han creído en ti y están entre nosotros, por favor, que tu evangelio sea poder para salvación de ellos. Por favor, sálvalos. Que entiendan que tú destruirás a los que no te obedecieron, pero que has prometido salvar a los que reconocen sus pecados y confían en tu Hijo Jesús. Padre, por favor, usa tu palabra, glorifica tu nombre y pon nuestra mirada en la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
La exaltación del rey en medio de su remanente. La exaltación del rey en medio de su remanente. Así he titulado esta enseñanza. Una de las preguntas que quisiera que nos hiciéramos para comenzar, para introducir y para ponernos a pensar un poco, es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para sentirnos seguros? ¿Qué es lo que trae seguridad a nosotros? ¿Cuál es la fuente de nuestra confianza? ¿En qué confiamos que nos dará seguridad? ¿En qué invertimos para que nos traiga seguridad? ¿Qué es lo que nos genera confianza en nuestros corazones? ¿En dónde nos sentimos cómodos y cuidados? Eso también me lleva a preguntarnos: ¿cuáles son nuestros miedos? ¿A qué le tememos? ¿Qué nos asusta? Por lo cual ordenamos nuestra vida en torno a protegernos de esos miedos, de eso que nos asusta. ¿A qué o a quién le tememos? Si lo piensan bien, esa es la carrera de todos en el mundo. Los estudios, las carreras universitarias, los trabajos, los emprendimientos, las mejores casas, las residencias seguras, los carros, los medios de transporte, el dinero ahorrado, se vuelven objetos de nuestra profunda confianza. Producen confianza en nosotros y nos hacen sentir seguros. Ya gano lo que quería ganar. Ya puedo estar confiado y seguro. Esa es la carrera. Mientras más entendemos que estas cosas nos generan confianza y seguridad, más lo buscamos y más nos afanamos por eso. Mientras más entendemos que la comida nos mantendrá vivos y el vestido abrigado, más nos afanamos por ello. De allí las palabras de nuestro Señor Jesús: no os afanéis por estas cosas, sino busca primeramente el reino de Dios. Mientras más entendemos lo que puedan significar esas cosas para nuestra vida, no solamente lo buscamos, sino que hay el peligro de exaltarlo al punto de que se convierta en un ídolo. Sí, tu trabajo, alguna persona que te haga sentir seguro o segura, algún país, algún contexto político, algún gobernante, alguna carrera, algún sueño que estás cumpliendo. Pero en contraste, mis amados hermanos, mientras más conocemos y confiamos en el Señor, más fieles somos a Él. Mientras más le creemos, más piadosos somos. Precisamente esa es la idea que se presenta aquí, que el profeta presenta. Pero esa idea la presenta partiendo de la victoria y exaltación de Dios sobre todas nuestras fuentes de confianza. El Señor se exalta sobre todo aquello que antes o que ahora puede producirnos confianza, y vence sobre esas cosas. ¿Cómo lo hace? Destruyendo lo que compite con Él en nuestros corazones. Destruyendo lo que compite con Él en nuestros corazones. Recordemos que en nuestro contexto histórico de nuestro pasaje, tenemos a un pueblo advertido de lo que le pasaría por su pecado. Pero en medio de esta derrota frente a Babilonia, esa inminente derrota,
justo cuanto más necesitaban ser consolados, Dios a través de Miqueas le anticipa lo que pasará. Les da un vistazo de cómo se ve el futuro de su plan redentor para ellos, si podían creer en Él para ser consolados. Vimos que Dios traería consolación dando una ciudad exaltada. Dios sería exaltado, pondría a Sión, a Jerusalén, por cabecera de montes. Él recogería la descarriada. Él reuniría a su pueblo. Él tendría un remanente que sería beneficiado de paz y seguridad, una paz y una seguridad que solamente Dios podía dar. No se prepararían más para la guerra, ¿lo recuerdan? Sus espadas serían convertidos en instrumentos agrícolas. Sin embargo, ese remanente sería uno que estaría disperso entre las naciones. Pero a pesar de aquella derrota, Dios levantaría un rey cuyas salidas son desde el principio. Nacería en Belén, ¿lo recuerdan? Alguien eterno que se introduciría en su realidad para salvarlos, para guiarlos, para pastorearlos con el poder de Jehová. Ese es Jesús, lo decíamos. Él los afirmaría como pueblo. Pero mientras llega ese rey, el remanente que está esparcido en todo el mundo sería para bendición y para juicio, como un rocío, pero también como un león en medio de una manada de ovejas. De olor de vida sería ese remanente para aquellos pueblos, pero también de olor de muerte. Así como el evangelio, algunos ven el evangelio y creen, otros lo rechazan y eso repercute para su condenación eterna. Dios alcanzaría la victoria a las naciones desde adentro, por su remanente. Y así con la victoria del Rey sobre todos, también vendría el triunfo de la religión con toda su pureza. Dios limpiaría literalmente a su pueblo. Una vez vencidos los enemigos de Israel, este pueblo no tendría necesidad de usar caballos y carros de guerra. La paz sería total. ¿Por qué? Porque Dios derrotaría todas sus fuentes de confianza. Dios destruiría todo aquello que usurpaba su lugar en medio de su pueblo. Dios destruiría todo aquello que desviaba la mirada de su pueblo a otras cosas, que quitaba su mirada de él. Dios lo destruiría. Por eso veremos la exaltación sobre el poder bélico de Israel. Veremos también la exaltación sobre la idolatría, su exaltación sobre la idolatría. Y también veremos la exaltación de este rey, de este Dios, sobre los rebeldes. Sobre los rebeldes. Y para hablar de nuestro primer encabezado es necesario que leamos los versículos 10 y 11. La exaltación sobre su poder bélico. Miqueas 10, 11 dice, 5, 10 y 11. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Vea que Jehová está diciendo esto a través del profeta. Es Él el que haría esto, que traería esta destrucción. Y la palabra destrucción se menciona varias veces aquí, o sea, que efectivamente Dios quiere exaltar el hecho que Él quitaría del medio todo aquello en lo que ellos confiaban. Porque Él es el único digno de confianza. Por muy necesarias que pudiesen parecer esas cosas, Dios se las quitaría, lo destruiría. Él dice que matará y destruirá. ¿A quién matará? A los caballos de medio de ti. Va a destruir los carros que tenían ellos. Caballos y carros. Bueno,
Yo creo que todos sabemos que esos eran usados para la guerra. De hecho, los pueblos, las naciones, se armaban de carros y caballos para fortalecer su poder bélico. Eso le traía algo de confianza y seguridad si tenían ese tipo de armamento. Tenemos hoy una guerra armamentística increíble, donde el que tenga la mejor arma es el que mejor defensa tiene y puede estar más seguro porque tiene algunas ojivas nucleares, por ejemplo. Y las naciones confían en su poder bélico. Pero en el caso de Israel, no tenían que tener esa confianza. Ellos no debían confiar en eso. Dios inclusive les prohibió usar la caballería. Dios les prohibió buscar de los mejores caballos en su época, en este caso los de Egipto. Deuteronomio dice 17:16, pero él no aumentará para sí caballos, hablando de cuando tuviesen rey. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Dios no quería que ellos se volvieran su mirada a donde estaban esclavizados, en lo que confiaban, lo que era su realidad antes. Dios no quería que ellos llegaran a creer que su seguridad estaba en Egipto o en otra cosa que no fuera Él. Él era su seguridad. Él los redimió de la esclavitud. Dios no quería que ellos confiaran en sus fuerzas humanas y lo que podían hacer. Querían que confiaran en Él. Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La confianza del pueblo de Dios debía ser Dios, lo que Él ha hecho por nosotros o lo que Él hizo por ellos. Dios se lo prohibió. Y aún así, aquel hombre que nosotros llamamos muy sabio, hizo caso omiso de este mandamiento. ¿Quién fue ese hombre sabio? Salomón. Primera de Reyes 10:26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Se calcula que tuvo por lo menos unos 12,000 caballos. ¿Y dónde lo buscó? En Egipto. De alguna manera los reyes de Israel estaban inclinando su confianza a su poder bélico y no inclinaban su confianza absolutamente en Dios. Y el profeta entonces dice que Dios quitará todo aquello que se interponga entre él y su pueblo. En este caso, su confianza en el poder bélico. Y todo esto era para su bien. Dios destruiría en lo que ellos confiaban para su bien, para que ellos solamente pusieran su mirada en Él. Ellos sabían que los carros y los caballos daban una ventaja en la guerra. Ellos lo sabían, por eso querían sentirse seguros. Pero también que estaban confiando en sus estructuras fuertes, en sus ciudades fortificadas, en sus murallas. Eso lo dice el versículo 11. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Y hay un ejemplo claro de un rey que confió en sus fuerzas, en aquellas murallas, hablando de Usías, y terminó muy mal. Segunda de Crónicas 26:8 dice, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén,
junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador, y por mano de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era 2.600. 2.600 que debían gobernar sobre todo el ejército. Era grande. Y bajo la mano de esos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Cuántos no tratan de hacer un ejército muy grande y se miden por la cantidad de personas y soldados que tienen los ejércitos? Y con eso se intimidan entre sí las naciones. Cuando pensamos en una guerra en nuestra nación, quizás decimos, ay, estamos muy mal. Nuestro ejército no está tan fortalecido. Pero así le pasó a Uzías. Tanto que Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Los armó e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Empezó a surgir esa guerra de ingeniería armamentística entre ellos. Esas armas que inventaron iban a estar en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. La tecnología llegaba a la guerra. Eso fue con este rey. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero él se hizo poderoso y su corazón se enalteció. ¿De dónde vino esa exaltación en su corazón? De que estaba confiado y seguro en lo que tenía, en lo que armó, en el ejército que tenía. Para algunos quizás en la empresa que tiene, en la cantidad de dinero que tiene guardado, en el tipo de trabajo o en lo que sabe, en sus habilidades o contactos. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Para qué se enalteció su corazón? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El orgullo le ganó. Estaban confiados en el hecho de que podían cuidarse por sí mismos. Le pasó a él. Hermanos, esto es una debilidad que todos nosotros tenemos. Qué frágiles somos. Qué fácil somos para enfocarnos más en los medios que Dios nos dio que en aquel que prospera los medios. Hay un ejemplo interesante porque recuerden una vez más cuando Senaquerib de Asiria llegó hasta la puerta de Jerusalén, Ezequías oró a Dios y le pidió la ayuda para que no los destruyera a ellos. Y Ezequías, a pesar de que oró a Dios, él, porque era su responsabilidad defender también a su pueblo, a su nación, dice la palabra de Dios que efectivamente fortaleció las murallas y secó las fuentes de las aguas. Él dijo, vamos a organizarnos para que cuando venga el enemigo no nos destruya. Pero a pesar de eso, él confió en Jehová. ¿Y cómo se expresó su confianza? No, él cumplió con la responsabilidad que tenía como rey de proteger. Pero en últimas no confió en lo que él hizo, confió en que Dios podía prosperar sus esfuerzos. ¿Cómo? Segunda de Crónicas 32:5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías
todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuerza. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo unir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: vean todo lo que hizo. Preparó su ejército, pero los reunió y les dijo: esforzaos y animaos, no teman, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿En qué confió? En que Dios estaba con ellos, no en sus fuerzas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Y qué pasó? Ya nosotros no lo sabemos. Ellos tuvieron que pelear. Dios peleó por ellos. Tenemos un buen ejemplo en Ezequías en este momento para ver que debía protegerse, hacerse de los medios, pero no confiar absolutamente en los medios. Tenía que confiar en el Dios que le permitía usar los medios. Dios es quien prospera los medios. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a hacer de los medios un ídolo y poner nuestra confianza en ellos. El pueblo siempre debía recordar una de las victorias que Dios le dio a Josué en su momento. Josué estaba peleando y como Josué confiaba en Dios y pidió su ayuda, dice que mientras iban huyendo de los israelitas, las naciones enemigas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Dios estaba peleando por ellos y con ellos. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios prosperó sus medios y aún sin sus medios, Él trabajó para el bien de su pueblo. No debía tener la confianza en su poder bélico. Claro que no. También debían recordar las palabras de David cuando se enfrentaba a Goliat en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Un muchachito con una honda y una piedra derribó al mayor guerrero de los filisteos en sus momentos. Confió en Dios. Recuerdan que le dieron escudo, armadura, una gran espada. Él no pudo y lo soltó. Y lo que le declaró a aquel es que Jehová iba a pelear por él. Él cuando iba a pelear no recordó lo fuerte que era, sino que Dios le dio la gracia y lo libró del poder del león, de las bestias del campo. La gloria era de Dios. Dios le dio la habilidad a David porque sabemos que era un gran guerrero, por supuesto, ¿cierto? Pero quien le daba la victoria en últimas a David era Dios. No es el medio, no es la habilidad humana, no es lo que tienes, no es lo que posees, es Dios que quiere prosperar sus medios conforme a su voluntad. Pero lamentablemente los medios, o mejor dicho, los reyes de Israel terminaron confiando en lo que confiaban los otros reyes de las otras naciones, en su poder bélico, en sus fortalezas. Por eso dice que los va a destruir, los va a matar, va a acabar con todo ello, que sea una distracción para su pueblo, para que solamente pongan su confianza en Él. Por eso es que Dios los advirtió tanto en el pasado, hermanos. Eso lamentablemente fue el gran problema del pueblo. Quitar su mirada de Dios para ponerla en sus fuerzas. Quitar la mirada de Dios para ponerla, mejor dicho, en lo que Dios da y no en el Dios dador. En lo que Dios da
y no en el Dios dador. Calvino, aplicando este pasaje, decía: la iglesia nunca estará segura. Repito, la iglesia nunca estará segura mientras no esté despojada de toda confianza en cosas materiales y solo confíe en Jehová. La iglesia estará segura cuando absolutamente confíe en su Dios. En su Dios. Además, no era solamente el poder bélico en lo que ellos confiaban. Ellos también confiaban en los ídolos de las otras naciones, en las metodologías idolátricas y paganas que usaban las otras naciones para anticipar el futuro, para tratar de hacer ver cuál sería el próximo paso de sus enemigos y ellos estructurarse con su poder bélico. Una cosa llevaba a la otra. Por eso es que él se exaltaría no solamente sobre su poder bélico, se exaltaría sobre sus ídolos, sobre sus idolatrías y todo lo que tenía que ver con eso. Versículo 12. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Hermanos, una forma de idolatría es la hechicería. ¿Saben por qué? Porque ello exacerba el deseo del hombre de buscar conocer lo que Dios no quiso que ustedes conozcan o que nosotros conozcamos. Es una manera de querer tener el control de las cosas, saberlas de anticipado para luego actuar conforme a eso. Vean cómo es tratar de desplazar la providencia de Dios y su soberanía y la seguridad que solamente Él nos puede dar para ponerla en nuestras manos. Y se consulta, y se lee el tabaco, y se leen los caracoles, y se leen las cartas, y se van en función de los astros y de los signos zodiacales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un santo, y eso no es nuevo. Ellos usaban eso. Es intentar sustituir la confianza en Dios valiéndose de medios claramente prohibidos y satánicos. Y tenemos un ejemplo muy claro en Saúl, ¿lo recuerdan? Cuando él ya se vio desprovisto, él fue y consultó una divina. Eso mostraba su pecado. Eso mostraba su maldad. En el pueblo de Israel estaba prohibido tener adivinos. Dios dijo, no van a tener ni van a consultar como consultan las otras naciones. Y en ese lugar estaba una divina. Y el rey no solamente no la quitó, sino que hizo uso de aquello que le podría traer seguridad o perpetuar en el trono cuando ya sabía que Dios le había dicho que las cosas no avanzarían. Eso pasó con Saúl. Dios le había dicho, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, Deuteronomio 18:9, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Por qué Dios echaría a aquellas naciones delante de ellos? Por las abominaciones que cometían contra Jehová. Hermanos, recuerden esto. Dios estaba juzgando a aquellas naciones a través de su pueblo. ¿Por qué? Porque esas naciones dejaron a Jehová y se dieron a las adivinaciones. Eran paganos, no querían a Dios, querían usar otra metodología para perpetuarse en la tierra y relacionarse con la divinidad. Por eso Dios los destruye. Y el versículo es claro. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y les dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios.
Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Era claro, ¿verdad? Sin embargo, algunos se dieron a ser muy agoreros. Dios claramente prohibió esto. Y dice que efectivamente destruiría todo vestigio de estas cosas. No solamente los agoreros, sino también las imágenes y los sitios de adoración donde estaban estos agoreros. La adoración que promovía estos agoreros, estos adivinos. Las imágenes de Acera la destruiría, sus esculturas. Como dice el versículo 13, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Hermanos, yo quiero que empieces o refuerces esto. Mira, el versículo dice, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. ¿Cuál era la perdición de los pueblos? Que se inclinaran a la obra de sus manos. ¿Qué era abominación para Jehová? Que se inclinaran ante una imagen y usaran los agoreros, los adivinos, los hechiceros. Y Dios le está diciendo a su pueblo que Él va a destruir todo eso para que solamente lo vean a Él. Dios se está encargando de apartar todo del camino para que su pueblo solamente se incline a Él, hermanos. Está dispuesto y estuvo dispuesto de quitar todo lo que estorbara el peregrinaje de su pueblo hacia Él. Su pueblo es su pueblo, no por lo bien que se portó, sino porque Dios obró en ellos y los santificó, los purificó, y Él mismo alcanzó en su pueblo el pueblo que Él quería tener a la luz de su carácter. Dios, Dios y Dios, de principio a fin, toda una historia, una vez más para decirnos eso. Era tan terrible, hermano, en su momento, que Acaz pasó su hijo por fuego. Acaz quemó a su hijo para dárselo a los otros dioses. Yo sé que lo hemos mencionado, pero reflexione una vez más. Su hijo para adorar a un dios pagano, después de tantas promesas y portentos que Dios hizo a su favor. Su hijo. Y Miqueas ministra en el tiempo de Acaz también. No sé si lo recuerdan. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseré en días de Jotán, Acaz y Ezequías. Ellos estaban claros de lo que significarían esas palabras que Dios les estaba diciendo. Él multiplicó la maldad en medio de Israel. Ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. ¿Saben qué dijo? Fue a la guerra, los de Damasco lo derrotaron y concluyó, bueno, ya va. Si yo solo tengo el Dios de Israel, tengo a Jehová y ellos tienen a otros dioses y me derrotaron a mí, significa que su Dios es más fuerte que el mío. Por lo tanto, voy a adorarlo. Eso fue lo que hizo. Ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además agarró los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo quemar incienso a dioses ajenos. Recuerden, Dios le había dicho, cuando entren a esas naciones, a ese territorio, deben destruir todo vestigio de la cultura idolátrica de ellos. No podían permanecer esas costumbres. Sin embargo, ellos decidieron incorporarlo a su adoración. Estamos hablando de Judá, el pueblo que aún permanecía. Era terrible lo que ellos estaban haciendo contra el Señor.
En vez de destruir, no lo hicieron. Pero Él se encargaría, Dios mismo, personalmente, se encargaría de destruir todo esto. Fue terrible también con Manasés, porque Manasés comenzó a reinar y reinó 55 años. Y dice Segunda de Reyes 21 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque ese fue el que vino luego de Ezequías, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió cultos a aquellas cosas. Edificó altares en la casa de Jehová, metió altares paganos en el templo. Adoró a todo el ejército de los cielos. También pasó su hijo por fuego. Y este fue un pasito más allá, porque él como rey no se limitó a ser rey y adorar, sino que él mismo se hizo un agorero. Él mismo se dio a observar los tiempos y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. ¿Qué hicieron ellos? No escucharon. ¿Qué hicieron ellos? No escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó. ¿Se dan cuenta? Fue más malo Israel en ese momento que las otras naciones que él destruyó delante de los hijos de Israel. ¡Qué terrible! Hermano, y no pude evitar pensar en el mundo evangélico actual. Muchos que intentan usar utensilios y medidas idolátricas, mantos, aguas, espadas, varas. Dios habló claramente y no escucharon. Dios dijo que no usaras a los agoreros, y aún así consultan a supuestos profetas. Son en realidad adivinos vestidos de evangélicos. Son personas que buscan su propia fama, mentirosos, agoreros, que intentan interpretar lo que Dios no ha querido interpretar. ¿Cuánto hay de esto? ¿Cuántas personas se dejan cautivar y quitan su mirada del Dios soberano para ponerla en manos de hombres que según hacen un par de milagros, que según tienen una palabra profética, que según tuvo un sueño? ¡Qué terrible! El mundo evangélico parece que no está tan distante a aquellas realidades. Pero no hablemos tanto de ellos, entonces hablemos más de nosotros. Es lamentable ver cómo nuestros propios corazones, siendo librados de Satanás, todavía luchan con cosas así. Claro, queriendo confiar más en algunas expresiones de la fe que en Cristo mismo. No tenemos imágenes, pero sí tenemos ídolos en el corazón. No queremos dejar algún hábito, no queremos negarnos a nosotros mismos, no queremos dejar alguna cosa, no queremos dejar alguna persona.
No queremos reconocer nuestro pecado, no queremos ver el lugar que está tomando algunas cosas en nuestra vida. Ídolos en el corazón. No queremos reconocer que hay cosas que nos cautivan más que Dios, y por eso nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro proceder. Sí, quizás no tenemos agoreros, pero muchas veces queremos usar a los pastores como agoreros. Muchas veces queremos hablar y venir acá simplemente y ganarnos la salvación porque estoy yendo a la iglesia y no porque Cristo murió en mi lugar. No estoy diciendo que la iglesia no sea importante, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que en últimas quien nos da salvación no es el mantra de venir a la iglesia y escuchar un par de sermones. Es Cristo y su justicia. Yo sé que quizás no tenemos fortalezas ni caballos de guerra, pero sí buscamos seguridad en otras cosas antes que a Dios. Por eso es que en su momento Dios con su pueblo en su fidelidad nos quita tantas cosas. Pero ¿qué pasó si me iba tan bien? ¿Pero qué pasó si yo iba tan bien en esto? Por eso quizás Dios en el cumplimiento de esta realidad, destruyendo todo aquello que se exalta sobre Él en nuestra vida, entonces termina quitándonos empleos, negocios, familiares, personas, la salud. Y viene en detrimento nuestra salud, viene en detrimento nuestra condición porque confiábamos en nuestras fuerzas y no en Dios. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, Dios hasta la vida te quitará con tal de preservarte para Él. Y antes de ser eso terrorífico, es una expresión de misericordia, porque Dios quiere que nada compita con Él. Él se exaltó sobre los ídolos de tu corazón en la cruz del Calvario. Él venció. Todas esas situaciones difíciles donde Dios quite y limpie en tu peregrinaje muchas cosas, será una manera de que se demuestre y se exprese lo que realmente está en tu corazón. ¿En qué confías? ¿Qué te da seguridad? ¿Cuál de tus habilidades te hace pretender que eres mejor que otro? ¿Que puedes salir más rápido de una situación? ¿O es Dios absolutamente tu confianza? ¿En quién confías? Hermano, Dios destruirá todas esas cosas para que toda nuestra confianza esté en Él. Por supuesto, esto será una realidad perfecta en la segunda venida de Cristo. Pero ahora tenemos la gracia de poder vivirla. Ya es una realidad de la iglesia de hoy por Cristo. Dios destruirá aquello que temíamos, inclusive que nos hace buscar cómo defendernos de eso. ¿A qué me refiero? ¿Por qué Israel tenía fortificaciones, caballos y carros? Porque le temían a los enemigos. Le llegaron a temer más a sus enemigos que a Dios. ¿Por qué consultaban los hechiceros? Por ejemplo, en el caso de Acaz. ¿Por qué hizo esas imágenes? Bueno, si el Dios de ellos nos derrotó, yo voy a consultar. Quería que ese Dios lo protegiera de las otras naciones. Pero nuestro tercer punto nos habla que efectivamente Dios se va a exaltar sobre los rebeldes, destruyéndolo. Y va a quitar todo aquello que nos daba miedo, para que solamente lo que más nos dé miedo, lo que más temamos, sea solo y absolutamente Él. Habrá una exaltación definitiva sobre los rebeldes. No solamente se exaltará o se exaltó sobre el poder bélico de Israel, sobre sus ídolos, sino también sobre los rebeldes que se oponían a su Dios. Versículo 15.
Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Ira, venganza, furor. Palabras interesantes, ¿verdad? Hermanos, el versículo es muy claro. Cualquiera que puede leer puede concluir lo siguiente: la ira y la venganza será para quienes, según el versículo, para los que no obedecieron, para los desobedientes, niños, jóvenes, a ustedes que tanto se insta para que obedezcan. La Biblia es muy clara en que Dios va a castigar a los desobedientes. Y no lo dice simplemente para que temamos y hagamos las cosas que nuestros padres nos mandan. Lo dice para que entendamos que solamente podremos obedecer en Él, temiéndole a Él. Así que por favor, no se hagan de oídos sordos. Dios castigará a los desobedientes. En últimas, la palabra de Dios enseña que los desobedientes son igual que los hechiceros. ¿Sabían ustedes? ¿Recuerdan aquel pasaje de 1 de Samuel 15:22? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién se lo está diciendo? A Saúl, primer rey de Israel. Porque él no obedeció, o mejor dicho, quiso obedecer parcialmente. Yo destruí, yo hice lo que él me mandó a hacer, vencí a aquellas naciones, pero como se tardó Samuel, presentó sacrificio a Jehová. Y le está diciendo, no le interesa tanto que sacrifiques, no le interesa tanto que te veas externamente vistiéndote como cristiano o hablando como cristiano. Lo que le interesa es tu corazón, tu obediencia desde lo más íntimo, que llores por tus pecados y que ames obedecerle, sabiendo que solamente allí se demuestra que Él te salvó. Eso es lo que ama a Dios. No un sacrificio externo, no una expresión externa nada más, y que tú confíes en eso. Eso pasó. Y es interesante también porque dice que eso le pasará a todas las naciones que no obedecieron. Recuerden lo que vimos el sermón pasado, todas las naciones se deben a Él. Por eso es que Dios tiene el derecho de traer venganza sobre ellos. Ellos desobedecieron la voz de Dios, se alejaron de Él y se dieron a la adivinación. Todas esas naciones estaban vivas y existiendo, y esas civilizaciones, porque Dios en Noé los preservó. Y ellos se desviaron. Cuando estamos hablando aquí de venganza, no estamos hablando de esa venganza que a veces usted siente en tu corazón, esas ganas de vengarse, de acribillar, de matar, pues si estoy hablando de ustedes, porque cuando usted se aira en su corazón, usted siente eso. Por lo menos eso es lo que dice Jesús. Es bueno que seamos sinceros con lo que pasa por nuestro corazón, ¿no? Pero no es una venganza como esa. No se trata de que Dios se arrebata de ira, pierde el control y es dominado por la ira y destruye sin sentido y sin compasión a las naciones. Dios está hablando de una venganza que es justa. Su ira, su venganza es una expresión de su justicia. Él está vengando su propio carácter frente a las otras naciones que se opusieron a Él. ¿Recuerdan quién es vengador de Dios? Según el apóstol Pablo, el magisterio civil, porque es vengador de Dios para reprimir la maldad de los hombres.
En ese sentido está hablando. Dios está dando a cada quien como merece. Está vengando, está haciendo justicia. Aquel que se rebeló contra él, no crea que va a permanecer intachable o intacto. Dios lo va a destruir. Dios lo va a destruir. De manera que cuando Dios haga eso y destruya a los desobedientes con su ira y con su furor y haga venganza, Él será nuestro mayor temor. Imagínense Israel, a quienes nosotros temíamos, Jehová lo destruyó. O sea que Dios puede hacer eso con nosotros, como efectivamente lo hizo en ese momento con Israel. Ya lo que estaría temiendo en nuestros corazones, a lo que le tendríamos miedo, no sería a la muerte, no sería el infierno, no será Satanás. Porque Cristo se exaltó sobre todo y todos. Dios destruyó a sus enemigos y los destruirá definitivamente cuando Él venga en su segunda venida. Yo lo que quiero es que vean cómo Él se exalta de tal manera como el ser que nadie puede contener. Nadie se puede esconder de Él. ¿A dónde iremos? ¿A dónde subiremos? ¿A dónde bajaremos? Nadie se puede apartar de Dios. Él debe ser y es nuestro mayor temor para que le obedezcamos. Porque en Él está nuestra destrucción si no obedecemos a Cristo. Pero en Él está también nuestra salvación si nos rendimos ante Él. Y por supuesto, eso trae seguridad. ¿Por qué? Porque ¿quién nos arrebatará de su mano entonces? ¿Quién podrá quitarnos de Él? ¿Quién nos podrá separar de su amor si Él es el más poderoso sobre todos? Él se ha exaltado sobre los rebeldes. ¿Quién? ¿Quién? No quedará vestigios de algo que nos tiente a quitar nuestra confianza en Él. No quedará ningún vestigio, hermanos. Piensen en esto. ¿Cómo nosotros vivimos a la luz de esta realidad? ¿Sabe usted que en ese momento, cuando llegue esta realidad plena, cuando Dios quite todos estos obstáculos, no habrá nadie que se interponga entre Dios y usted? Cristo abre el camino y ya puedes adorarle sin pecar. Ya puedes venir a Él sin nada que te obstaculice, que te estorbe. No sé si te ha pasado que tú quieres ser más fiel y tu corazón te gana y viene el orgullo, la arrogancia, aquellos pecados que solamente tú y Dios saben y que solamente puedes hablarlo en oración con tu Dios. Y cuando llega ese momento, lo único que debería traer esperanza es que en algún momento Dios te dará un cuerpo glorificado, porque Él va a destruir a los rebeldes y a todo aquello que se interpone entre Él y tú, como lo hizo en Cristo. Habrá un momento donde no pecaremos, donde aquellos que creen en Él no tendrán ninguna relación con el pecado, con las lujurias, con la mentira, con el afán, con el orgullo, con la arrogancia, con las vanidades de este mundo. ¿No lo anhelas? Hermano, escúchame, ¿no lo anhelas? ¿Cómo vivimos a la luz de esa realidad futura que esperamos? Eso lo vemos expresados en los evangelios como aquel lugar donde irán los rebeldes, donde será el llorar y el crujir de dientes, donde el humo no deja de subir y donde el gusano no muere. Jesús lo dijo así. Y Jesús en ese momento, cuando estaba declarando eso, se presentó como aquel que podía, el único que podía librar de ese castigo eterno a los hombres. Y es aquel que va a dar ese castigo eterno a los rebeldes. Cuando vemos a Cristo, vemos que fue Él el que se exaltó sobre el diablo y sobre la muerte. Colosenses dice: y a vosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz.
En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Eso es lo que cantábamos. Fue en la cruz. Por eso es que el autor de Hebreos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿A quién venció? Al rebelde por excelencia y que quiere convencer a los otros de que sean rebeldes, a Satanás. Jesús venció a Satanás y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos libró Cristo. Hermanos, Dios nos capacitó, nos dio un nuevo corazón para vencer. Dios nos dio lo que necesitábamos para destruir nuestros ídolos, porque ya Él los venció en la cruz. Él demostró que nada de eso podía llevarnos a la paz, a la seguridad y salvación, solamente Él. Hermano, ¿en qué confías? ¿En qué estás poniendo tu seguridad? En Cristo. Ve que Cristo ya alcanzó todo esto y vendrá de nuevo y será definitiva su destrucción sobre los que se oponen a Él. Por eso es que nosotros podemos decir ahora que vivimos en victoria, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Él se ha exaltado como la única fuente de seguridad y confianza, mi hermano. Yo te ruego, no pongas tu mirada en otra cosa. No pongas tu mirada en otra cosa, piensa en eso. Pregúntate, ¿qué se exalta sobre el Señor como una fuente de seguridad mayor a Él? ¿En quién más confías? Sabe, hermano y amigo, eso se ve en cómo tú administras tu vida y qué tanto estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer por tu Señor. Nosotros no tenemos en nuestro pasaje un mandamiento: debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes hacer lo otro. Pero qué pasaje que nos constriñe a la obediencia, que nos enseña a vivir lo que dice esto. Porque ¿acaso no se supone que nosotros los creyentes somos aquellos que no tendrán otra fortaleza sino solo Dios? ¿Acaso no somos nosotros los que deberíamos estar viviendo esa realidad? ¿No se supone que somos nosotros los que no ponen su confianza en otro Dios? ¿Acaso no somos nosotros los que hemos de esperar la venganza final del Señor? ¿No somos nosotros como iglesia aquellos que no se sienten seguros por lo que tienen, sino por aquel que nos tiene a nosotros? ¿No somos nosotros eso? ¿Cómo estás viviendo? ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿Estás confiando en la palabra de Dios o estás confiando en otra cosa? Esto nos amonesta, hermanos, porque se supone que ya Cristo se exaltó sobre todo esto y que nuestra confianza solamente es Él. Pero también nos consuela, ¿sí? Nos consuela porque saber que el Señor es quien vencerá, que no son en nuestras fuerzas, eso nos consuela. Es Él quien derribará todo aquello que nos quita nuestra mirada de Él. Todo lo que nos haga sentir seguros delante o aparte de Él, Él lo va a quitar. Y yo quiero que ustedes conmigo recordemos aquellos momentos de sufrimiento. ¿Cuánto sufrimos los creyentes? ¿Cuánto sufre el que ama a Dios cuando intenta usar otras estrategias paganas y metodologías paganas para vencer sus pecados? Cuando quiere asirse de algunos expertos que, aunque se llaman científicos o con otras tendencias, terminan hablando como si fuera Dios y usurpando el lugar de Dios. ¿Cuánto sufrimos cuando queremos usar metodologías que no son las de la Biblia para vencer nuestros pecados, como si Cristo y su poder y lo que hizo no fuera suficiente? Yo quiero recordarte, hermano, Cristo es suficiente para vencer tus pecados. Y mira cómo lo expresa aquí. ¿Qué necesitas intentar aparte de hacerte de la victoria de Cristo?
¿Qué necesitas intentar aparte de lo que Cristo ya te ha dicho? Por eso yo te ruego, mi amado hermano, ora. Derrámate en lágrimas. Derrámate en lágrimas, reconociendo tu impotencia y rogándole al Rey victorioso que te ayude a confiar solamente en Él y sus métodos. Derrámate en lágrimas. Jacob estaba muerto de miedo y luchó. Pero no luchó ni quería exaltarse como el más fuerte. Él tenía miedo y por eso no dejó ir al ángel de Jehová. No sueltes a Dios hasta que te ayude a vencer. Confía solamente en Él, mi hermano. Yo sé que nuestros corazones se llenan de frustración, ¿verdad? De tanto intentar e intentar y caer en lo mismo. Y caemos otra vez y caemos otra vez. Yo puedo asegurarte que seguramente estás confiando en tus fuerzas y estrategias. Recuerden que los fariseos confiaban más en sus oraciones y en sus obras que en Cristo. No confíes tú como los fariseos. Confía en el Dios que se ha exaltado sobre todo. Recuerda que Él se exaltó sobre todo. Hermano, amigo, Él es la victoria de tu alma. Él es la victoria de tu alma. Él es la victoria sobre tus ídolos. No uses otro mediador. Él ya venció. Él es el único que logró nuestra obediencia. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Él ya venció por ti. Él fue quien logró nuestra verdadera paz, hermanos. Él se exaltó sobre todas aquellas cosas que te traían seguridad y paz. Él lo hizo. Él destruyó todo aquello para nuestro bien. Él nos despojó y nos dio la posibilidad de vencer. Recuerden, los que creemos en Él éramos parte de esos rebeldes. Usted era un rebelde. La ira y la venganza estaba sobre nosotros. Pero en Cristo esa ira y esa venganza cayó sobre Él, nuestro Salvador. Cristo, aquel que fue el destructor de Satanás y la muerte, fue el mismo quien hizo que el rebelde fuera ahora un amado de Dios. Hermano, Jesús dio la posibilidad de que los rebeldes se arrepintieran y escaparan de ese castigo eterno. Jesús logró que haya esperanza para que no fueras al infierno, para que no fueras destruido. Por eso ahora puedes arrepentirte y creer en Él y ser salvo. Por eso es que, mi amigo, ay de ti si no te vuelves a Dios. Ay de ti si no te vuelves a Dios reconociendo que eres pecador, que le has ofendido, porque ya sabes que Dios los va a destruir a todos los rebeldes que no se arrepienten. ¿Eres tú, amigo, acaso uno de ellos? ¿Dios te va a destruir? ¿Derramará su ira sobre ti? ¿O vas a confiar en Cristo, sobre quien ya se derramó la ira de Dios? ¿En qué confías, amigo? ¿En tus fuerzas, en tus trabajos, en tus recursos, en tus contactos, en agoreros, brujos, santos, astrólogos, en los signos, en tu empresa, en tu familia, en tu nombre, en un hombre, en una mujer? Tú que has sido desobediente, manteniéndote en rebeldía, ¿vas a insistir en ello? Recuerda esto que te estoy hablando a ti. Las palabras que hoy pueden ser de bendición para la iglesia, pueden terminar siendo de juicio para otros. ¿Lo recuerdan? Por eso tómalo en serio. Toma en serio que Cristo vino en misericordia y fue destruido para que los que creen en Él no se pierdan. Toma en serio esto, hermano. Toma esto en serio, amigo. Arrepiéntete de ello y cree. Y cuando creas, vas a experimentar la verdadera seguridad, la verdadera confianza, la verdadera paz en el único que permanece para siempre y que puede salvarte, en Cristo.
porque Él se exaltó sobre todo y solamente en Él puede ser salvo. Por favor, huye de la ira venidera y ven a Cristo, amigo. Y mi hermano, recuerda que Dios salvó a un pueblo para santificarlo, destruyendo todo lo que quitaba nuestra mirada de Él. ¿Estás viviendo en santidad? ¿En qué estás confiando? Señor, ayúdanos, por favor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, solamente en ti. Ayúdanos a dolernos y a lamentarnos por aquellos que aún escuchando tu palabra no la toman en serio, Señor. Y siguen siendo rebeldes voluntarios. Su indiferencia comunica cuál será su fin. Pero como nos has salvado a nosotros, queremos también que salves pecadores. Por eso usa tu palabra y en Cristo sálvalos, Señor. Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. Y en cuanto a tu pueblo, santifícalo. Tu pueblo será puro, será perfecto, porque tú te exaltaste sobre todo aquello que hacía que ellos apartaran su mirada de ti. Ayúdanos a confiar solamente en ti. Y ven pronto, Señor, porque queremos tener cuerpos incorruptibles, donde no pequemos más contra ti y toda nuestra confianza absolutamente esté en ti, disfrutando de ti, Señor. Usa también la cena para traer este consuelo a nuestros corazones y para amonestar a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.